En Cautiva 101.3 ya está de vuelta Jaime Díaz junto a otro invitado para continuar en Días de Conversación. Muy bien, continuamos a través de Cautiva 101.3 en este día viernes de lluvia. Anunciada la lluvia para comenzar agosto y aquí está. Don Julio se fue con lluvia y agosto está llegando con lluvia. Bienvenidos. Recién estábamos hablando de comida tradicional, de poder recuperar el valor de nuestra comida para anclarla junto al turismo, para que quienes nos visiten en nuestra zona tengan ese valor agregado. Pero nuestra zona también es una zona rica en la generación y la creación de nuevos artistas. A veces no los consideramos mucho, pero cuando te envían el currículum del artista te das cuenta que en la zona, a lo mejor no los conocemos mucho, pero nuestra invitada, que es Javiera Electra, la saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Ella ha estado participando en Lollapalooza, ¿cachai? En el Festival REC, el festival rock más grande de Chile, gratuito en Concepción, la cuna del rock. ¿Por qué tan de negro, Javiera? Lo que me acomoda, igual uso rojo un poco. Ya, rojo y negro. Un poco de rojo y negro. Yo criticando y andamos casi igual. Sí, así que andamos igual, andamos en la misma pinta. En la misma pinta. ¿Cuál es tu estilo de música? Fusiono, bueno, todos cuentan la misma historia, Sí, que todos correcto. experimentan, fusionan la música, pero a mí me gusta agarrar mucho del folclore latinoamericano, que es la música con la cual me crié. Yo crecí entre Rancagua, San Fernando, Rengo y Curicó. Y en esta zona se escucha mucha música latinoamericana, Sí, ¿no? sí, correcto, sí. Entonces, entre boleros, entre cuecas, específicamente la anticueca, que es la obra de Violeta Parra, Sí. de los años 50, fusionada con otros estilos de música como el pop, el rock, el art pop, que es un género aledaño a la música pop, un género más alternativo, y el art rock, que también es una forma más curiosa de abordar el rock, por decirlo de una forma. En los territorios de aquí, ustedes no tienen tanto espacio. ¿Cómo lo haces cómo lo hiciste? ¿Cuánto te costó? ¿Qué tuviste que hacer para llegar a Lollapalooza, por ejemplo, o al Festival Rock de Concepción? Mira, el Lollapalooza es un caso particular porque yo no estuve en el line-up del festival en sí. No estuve en el escenario grande, sino que estuve en un escenario chiquitito que se llama Lola Love. ¿Ya? Y bueno, mi trabajo se conoce en un nicho nacional de música y fui invitada directamente por una de las productoras de ese escenario. Sí, sí, correcto. Entonces ahí se me hizo la invitación y yo felizmente fui a tocar. Y el Festival REC es porque yo mi carrera musical la desarrollé los últimos 4 años en Concepción. Primero estuve en Valparaíso desarrollando mi carrera, que es una escena mucho más contracultural. No existe tanta burocracia o tanta cultura regularizada, por lo tanto la respuesta es mucho más anarquista o una respuesta mucho más contestataria, ¿no? Y en Concepción está más regularizado el cuento y hay circuito de música, hay lugares donde ir a tocar y donde lo más probable te puedan pagar, y además está el Festival REC, ¿no? Sí, que es el festival del verano. El festival. Además que Conce es la cuna del rock. Ajá. Donde grandes grupos de rock nacieron allí. Claro, Emociones Clandestinas, Los Tres, Los Bunkers, claro. Hasta Los Prisioneros dieron una vuelta por allá. Y bueno, entonces Concepción también fue un lugar donde pudo germinar un poco más, ¿cómo decirlo? Como oficializar y profesionalizar la carrera. Perfecto. Tú hoy día estás presentando una mezcla de algo de como tango, bachata, bolero, bachata, algo por ahí. Que yo lo estaba escuchando y es bastante grato al oído. Porque a veces cuando escuchamos de este tipo de música de fusiones, normalmente uno lo asocia con ruido, con guitarras pesadas. Ajá, que me encanta. ¿Sí? Y que también juego con eso mucho. Ya. Me encanta la música ruidosa y pesada. Tengo una banda amiga que se llama Puyo y la Fantasma, que es una banda de Chillán. ¿Ya? Que ellos también son más fieles, por decirlo así, al rescate de la herencia de Violeta Parra y de la anticueca. Sí. Así como Nicanor Parra tenía su antipoesía, Sí. Violeta Parra tenía su anticueca, que consiste básicamente en respetar el 3/4 o el 6/8 de la estructura de composición, pero no respetar la rima ni la estructura
Gramática. de la cueca. Ya, claro. Entonces existen canciones como por ejemplo El Gavilán, que dura 12 minutos, 12 minutos. que es una de las canciones de anticueca más icónicas, podría decir. Y otras anticuecas que están enumeradas, que son canciones instrumentales de 2 minutos. Y esta banda, Puyo y la Fantasma, toma esta herencia musical de la Violeta y la convierte en música pesada, ruidosa, de guitarras, de banda, que se mete en un estudio y graba todo junto. ¿Tú eres solista? Yo soy solista y tengo mi banda. Ah, tienes tu banda. Porque, Tengo mis músicos. ya, perfecto. Pensaba yo cómo un artista solista en este estilo logra encajar con otras bandas. Cómo se logra llegar a un escenario siendo solista si no es tan habitual tener en un escenario como banda estable este estilo. Ajá. Sí, es que yo creo O es lo que uno conoce, claro, yo o creo desconoce. que la versatilidad del artista es lo que también lo puede hacer grande, porque es la capacidad de adaptación a los distintos contextos, distintos escenarios. Y yo soy muy buena para adaptarme. Ya, qué bueno. Soy muy buena para adaptarme. Entonces yo me puedo plantar con una guitarra y mi voz, una guitarra de nylon, acústica, española, en cualquier lugar. Y o incluso solo mi voz, porque así partí en el transporte público cuando cantaba en Valparaíso. O si ya tengo más presupuesto, invito a mis músicos y hacemos un show increíble con toda la banda y la rompemos. ¿Cuánto dura un show tuyo? Un show normal. Un show normal yo diría que 45 minutos, Ya. una hora, Más o menos un la estructura promedio. habitual, para no cansar al público también. Claro, o sea, es como lo promedio. Si no van a Claro. verme a mí, si no es un show Claro. donde que es exclusivamente mío, donde el público está interesado en ir a recital verme, tuyo. claro, hay un show mío puede durar 1 hora y media. Como si es un show que la gente paga por ir a verme. Sí, correcto, Pero claro. si hay un contexto de festival y así, 45 minutos, 40 minutos. Tus grabaciones, ¿cómo va? ¿Qué has hecho? ¿Cuántas grabaciones tienes? Cuéntame. Actualmente tengo un EP editado, que el EP es el disco chiquitito que tiene menos canciones. ¿Ya? De 4 canciones específicamente es este, que se llama Reprise. Y agarro esto también de la nueva canción chilena, pero lo experimento más con ello. Experimento con el ruido, ¿Ya? pero electrónico. Ya. Música ambiental. Más grata al oído, que podríamos suena- decir, para los más grandes. Claro, como música, claro, como relajante, Sí. pero al mismo tiempo es como tenebrosa. Es que la música más suave, más relajante, penetra más rápido Ajá. y te hace emocionar, hace aflorar emociones. Claro, y eso fusionado con la guitarra de palo y mi voz, y así creé un concepto y un EP que a pesar de delicado también tiene mucha violencia en el sentido de las cosas a las cuales contesta. Y ahora estoy trabajando en mi primer disco de larga duración, que es un poco más amplio en la paleta de colores. Ujú. Que pasa, claro, del bolero, de la cueca, al rock, así. Y a pesar de que pueda decir que estamos con géneros distintos de música, Pero esa es la gracia. Y ahí está la todo creatividad. tiene cohesión al final del día, que tú escuchas el disco y dices, tiene sentido que estas canciones estén juntas, a pesar de que son distintos géneros. No, claro, sí, esa es la gracia, eso es lo que te hace agradable la música, de poder Claro. fusionar, de poder experimentar, estandarizar todo, es fácil. Sí, claro. Si tú quisieras cantar balada, perfecto, ni un Un problema, disco completo un de disco baladas. de balada lo puedes hacer, pero ¿dónde hay creatividad? Es en esto, en el fusionar, en buscar este sonido, este ritmo, de cómo adapto la letra al mismo, de cómo el texto lo puedo modificar para que tenga una correlación con el estilo de música. Ujú, claro. Entonces tienes toda la razón, y hay muchos artistas, muchos ejemplos de artistas que se hicieron grandes experimentando, claro. y consolidaron sus carreras en base a la experimentación. Podemos hablar de David Bowie, de incluso de los Beatles, que Claro que, oye, estaba yo el otro día escuchando un poco a propósito de la muerte de Ozzy Osbourne, que yo no lo escuché mucho, ya. pero ahora, a que murió uno ve que ahí hubo trabajo, Bueno, hubo o sea, barrio. tú escuchas los discos de Black Sabbath y, por ejemplo, puedes escuchar el primer disco de Black Sabbath y compararlo con el volumen 4, por ejemplo, y son distintos. O sea, uno es mucho más pesado que el otro. Tienes canciones como Changes, que es como una balada, derechamente una Claro. balada de metal, pero otras canciones que son
que son más pesadas y Claro. así, o sea, juntas todo y tiene sentido. Oye, en Chile la música alternativa como la que tú haces tiene muchos exponentes. Se ha ido, es un mercado realmente extraordinario, así como la música urbana. Chile en Latinoamérica es líder, pero también en esta música más alternativa, mezcladora, música que une estilos, también hay mucho en todas partes. Sí. Yo no hablaría de tanto de mercado y de industria porque no sé si nos alcanza. A eso voy, claro, No a sé eso si voy, nos pero alcanza. tú donde vas encuentras bandas de música alternativa. Sí. Eso es claro. Creo que tenemos una herencia. Bueno, si me remonto y vuelvo a la Violeta Parra, no, tampoco podemos decir que Violeta Parra era como la gran prócer de la nueva canción No, chilena pero y que era ella- la más ella- mainstream. Era bastante experimental y, Claro, y claro. alternativa Exacto, para dentro la de- época. Claro. Entonces, creo que tenemos una herencia de música alternativa que se remonta a muchos tiempos atrás. Incluso la música de Cecilia, Sí. que mucho la amamos. La música no es tan sencilla de componer. O sea, si tú la escuchas, también es bastante Y de experimental. interpretar también, Y la porque forma de- tiene una interpretación, pero única. Claro que sí, o sea, nos remontamos al tiempo atrás y claro, la gente dice, oh, los músicos de ahora ya no hacen la música que era como antes, pero la música de antes era bastante extraña también. Claro, sí, para su época, digamos, uno para la época, cada música, cada movimiento musical tiene su época. Y vamos evolucionando. No nos Claro. podemos quedar, como yo te decía, en la balada. La balada no tiene tiempo, hoy día no tiene gracia la balada prácticamente, porque es lo mismo. Musicalmente hablando, ojo, los textos pueden ser distintos, pero musicalmente la tonalidad es la misma. En cambio, el lograr llegar al público, como en el caso tuyo, de poder llegar por mucho alternativo que sea el escenario de Lollapalooza, es un paso importante. Claro, o sea, siempre voy a estar agradecida de cada oportunidad que se presente de poder trabajar Claro, en primer de lugar, claro. pero también de conectar con gente que esté dispuesta a descubrir música nueva, porque también creo que el público se queda mucho en lo que le es cómodo, ¿no? Y no le gusta mucho salir de su zona de confort. No, claro, nos quedamos. Y de escuchar otra cosa que no sea lo que ya le gusta. Entonces también agradezco que el público se abra a conocer un género nuevo, un artista nuevo. Volvamos a tu más remota infancia. Ahí nace tu inquietud musical. Por ahí, Sí. ¿cómo nace? Cuéntanos. Yo digo que es como seteo de fábrica. ¿Ya? Seteo de fábrica, Sí. porque siempre fui muy inquieta musicalmente, muy busquilla, muy improvisadora de la música también. Improvisaba poesías, improvisaba melodías, le cambiaba la canción escuchaba la radio y le grababa el cassette ¿Ya? de la radio y luego me escuchaba el cassette en el Walkman. Sí. Y le cambiaba la letra a las canciones y las cantaba y decía, ¡ay, mira, hice una canción! Y nunca fue mi canción. Claro, pero. Pero es una inquietud que está de toda la vida. Y luché mucho para poder lograr trabajar por mi sueño y por mi pasión. Porque cuando un joven está terminando sus estudios de enseñanza media y le dice a los papás, me voy a dedicar a la música. Pero tu papá es del ambiente artístico. No, pero imagínate, mi papá puso el grito en el cielo también cuando le dije que quería estudiar teatro, ¿cachai? Porque todo el mundo quiere que su hijo sea un profesional y que tenga una profesión que le dé dinero, porque obviamente una persona adulta sabe los estragos que provoca la falta de dinero y Sí. no quiere eso para sus hijos. Entonces es un camino muy difícil y hay que tener mucha convicción y mucha pasión para decidirlo. Y yo voy a todo por ello. O sea, no estoy dispuesta a dar un brazo a torcer para dar un paso atrás. Pero hoy día la sociedad como está, nada te garantiza que si estudias leyes vas a ganar mucho dinero. Si eres un médico hoy día, nada te garantiza. Exactamente. Hoy día tenemos muchos ilustres, muchos diplomas pegados en la muralla con chiquillos que no pueden trabajar. Y Exactamente. yo comparto contigo la idea de luchar por su ideal. A mí me pasó un poco. A mí me dijeron, Jaime, anda a estudiar a tal lugar. No, le dije, yo voy a estudiar acá. Y yo voy a estudiar esto. Y logré hacerlo y creo que he sido Y vive en mi feliz, vida. claro. Eso es que claro. ese es el punto. O sea, ¿para qué voy a tener plata si voy a vivir triste? Claro, no voy a estar en lo que me gusta, en lo que quiero. Y creo que mi vida la he logrado hacer así. Pero ¿Valparaíso fue tu inicio? Por lo que te escuchaba un poquitito ya más. Sí, Valparaíso, más que mi inicio, fue un punto de inflexión. ¿Ya? Porque yo estaba en Santiago, trabajaba en la perfumería y en el retail como locutora. De retail. Tenemos algo Sí, parecido. Sí, trabajé de locutora en el retail, pero empecé a deprimirme mucho. Ya.
Y dije, yo no sirvo para estos trabajos tan estandarizados y... Todo muy mecanizado. Muy mecanizado, porque yo, pucha, puede sonar muy cliché y muy esta cabra, pero yo soy artista. Claro. ¿No? Y honestamente me deprimo si no dedico mi tiempo al arte. Entonces me fui a Valparaíso y comencé a cantar en la calle y en el transporte público, y me empecé a hacer mi sueldo y ganaba muy bien, la verdad. Ganaba muy bien, y la gente me empezó a agarrar cariño y empecé a ser reconocida por mi performance, que yo cantaba completamente a capela o con tacones, o a veces llevaba una guitarra o a veces llevaba una pista, y la gente ya me saludaba, me conocía. Y luego ya me pasé del transporte público a la plaza con la actividad autogestionada, a la feria, a la olla común, y así empecé a crecer y a hacerme más conocida, hasta que dije, ¿sabes qué? Valparaíso es un tope, porque como te decía, es muy contracultural. Sí, correcto. Y si tú quieres profesionalizarte, lo más probable es que tengas que salir de ahí. Entonces me fui a Concepción pensando en no irme a Santiago, evitando Santiago a toda costa, y fue la mejor decisión que pude haber tomado para profesionalizarlo. Así que hoy estamos en este episodio donde ya ayer, por ejemplo, canté con Francisca Valenzuela una canción, Muérete la lengua, en el lanzamiento del Festival Ruidosa, donde voy a estar tocando en octubre. ¿Festival Ruidoso? Ruidosa. Sí, es un festival organizado por Francisca Valenzuela, ¿no? Donde ella intenta equiparar la brecha de género que existe en los festivales de música en Chile y en el mundo, básicamente, también, donde está lleno de hombres o de bandas que están conformadas completamente por hombres, y la presencia femenina se reduce a las artistas más famosas. Sí. Y ella lo que hace es hacer una curatoría muy extensa, como estudiar mucho lo que son las artistas que están sonando en Chile o las que están haciendo algo propositivo, e invitarlas a su festival. Y ahora este año volvió a hacerse, y va a estar Miriam Hernández, va a estar Nicole, bueno, voy a estar yo también tocando, y hay una variedad de artistas muy grande, artistas increíbles, y que yo creo que es un festival realmente muy bien armado. ¿Esto es en Santiago? En el Parque O'Higgins. Perfecto. Al aire libre. 11 y 12 de octubre. Para asistir. Ajá, el 11 de octubre está Miriam Hernández y el 12 de octubre estoy yo. Ah, perfecto. Las separaron. Sí, nos separaron. Para no rivalizar tanto. Oye, qué grato placer conocerte. Para mí una sorpresa. Y bueno, ojalá que podamos seguir escuchando tu música. Esperamos que te vaya muy, muy, muy bien. Ojalá algún día poder tenerte por acá actuando, sí, ¿por qué no? Sería increíble, me encanta. Ojalá me inviten. Municipalidad de... A ver, ¿esta es mi cámara? Sí. Municipalidad de San Fernando. Llámame. No solo la municipalidad, tenemos nuestro propio espacio claustro, donde puedas también... Mira, ¿no? Sí, hay mucho... Es sí, increíble. Mira, es increíble en San Fernando, gracias a la pandemia, han ido surgiendo bastantes lugares más íntimos para ir a tocar. Estupendo. Yo feliz vengo a San Fernando a tocar con mi banda o sola, como ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias. Javier Electra conversando este día viernes, esta chica de acá, de nuestros artistas, porque como ella es de esta zona, para mí son nuestros artistas locales que le dan el prestigio a la música, a todos los estilos de música, y aquí en Cautiva no nos podemos cerrar a escucharla y a compartir con ellos. Nosotros mañana a las 13 horas volvemos en Cautiva. Chao. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.